amigos, pues ahora sí que nos vamos a quedar también en tierras tapatías. Por ahí tengo un buen amigo, el Efraín Orozco. Algo el Efraín, si anda por acá, bueno, y hay que buscarlo. ¿Qué tal? Aquí andamos. Porque bueno, no te creas, no nos quedamos en tierras tapatías, nos fuimos hasta Austria. ¿Sigues allá o qué? Sí, aquí estoy. Aquí tienen su casa. Ah, muchas gracias. No, pues deja llegar la combi, güey. Ahorita llego. No, pues muchas gracias, Efraín, por estar acá presente. Les platico un poquito de cómo nos conocimos, Efraín y yo. Hace rato en la inauguración les mencionaba de un gran amigo que se nos adelantó, que fue el Ronnie Cummins. Parte de una de esas aventuras fue ir a la ciudad de Guadalajara a hablar con el CIATEG y poner las bases para generar como un consorcio para la sostenibilidad del agave, hacer investigación, poderle inyectar recursos ahí al CIATEG, invitar a los actores que andan por allá, porque si ustedes se preguntan, oye, ¿cuál es la especie que más contamina dentro del agave por X o Y razón? Pues les diré que el tequilana, porque hay mucho y ahorita no se está aprovechando y se generan demasiados desperdicios. Entonces, después de 2 años, se concretó esa alianza, siendo pues aquí Efraín líder de esa alianza junto con otras organizaciones, con el objetivo de generar investigaciones relevantes para que las plantaciones de agave se empleen como un modelo de agricultura regenerativa y pues puedan pues mitigar todos los impactos ambientales de muchas industrias que contaminan mucho, ¿no? Entonces con Efraín tuvimos la oportunidad de conocernos ahí en Guadalajara y toparnos en 2, 3 eventos porque pues ahí hay que andar en los mismos lugares como el México Carbon Forum. Yo le hago mucha publicidad, no porque me estén dando un comercial, sino porque ahí te encuentras gente con las mismas ondas que están buscando esta sostenibilidad del agave. Entonces el buen Efraín nos va a compartir un poquito de qué es lo que están trabajando ahí en Guadalajara, de estos hallazgos interesantes sobre cómo aumentar materia orgánica en las plantaciones de agave y pues probablemente sacar bonos de carbono a partir de ahí, pero pues está en este proceso de validación. Y pues el buen Efraín nos va a compartir información muy relevante. Adelante, Efraín. Bueno, primero, muchísimas gracias también a la Secretaría de Desarrollo Económico y por la invitación a este evento. Y les voy a presentar un poquito mi pantalla para empezar con la presentación. Y bueno, esta presentación la titulé El agave como especie regenerativa porque sí, si bien hay modelos de regeneración o de agroforestería funcionan como sistemas agrícolas regenerativos, aquí el enfoque es cómo el agave por sí mismo es una especie que potencializa este tipo de sistemas. Entonces, antes que empezar con el modelo, bueno, yo soy director de innovación y tecnología ambiental en Zarape Circulab. Y Zarape Circulab es una unidad de negocios de otra empresa que se llama Zarape Social, que opera en México, con oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, pero también opera en Guatemala y en Madrid, España. Y en la tenemos un área que es para transiciones agrícolas y digamos que una manera de reducir o de explicarlo de forma muy concisa es unificar la misión de organizaciones y territorios hacia la justicia climática. Y ahorita les voy a platicar bien cómo funciona esto. El primer punto, ay, no sé por qué no, está. Bueno, primero quisiera empezar con el problema, la problemática del agave, que esto pues no me voy a detener demasiado porque me imagino que ya han escuchado mucho sobre esto, pero sí estamos viendo sobre todo en la región de Jalisco, como se mencionó anteriormente, estamos viendo una situación muy crítica de pérdida de ecosistemas muy importantes, como es la selva baja caducifolia, para poner monocultivos de agave. Hay diversos tipos de problemáticas que se vienen con esto, que tienen que ver con pérdida de biodiversidad, tiene que ver con desperdicio y contaminación de agua, y tiene que ver también muy importantemente con la degradación de suelos por el excesivo uso de agroquímicos. Entonces aquí el reto es cómo podemos cambiar la narrativa para que el agave se pueda aprovechar en todas sus facultades y que sirva como una especie que lejos de
de ser o sea, tiene el potencial de ser regenerativo si se cambian algunos procesos agrícolas dentro de la industria. Entonces ese es el reto, cómo podemos incorporar el agave como una especie regenerativa. Y bueno, para eso es importante entender el concepto de regeneración, que como se describe o se define por Regenesis Group, que al final es una agrupación internacional que sí representa mucho los orígenes de este movimiento y de esta palabra como tal. La regeneración es el proceso de generar nueva y más vigorosa vida y es crear niveles crecientes de salud, vitalidad y capacidad para evolucionar en personas, lugares, territorios y organizaciones. Es muy importante entender este concepto porque al final el enfoque va mucho hacia los procesos y el objetivo siempre, más que ser productivos, es cómo regenerar o cómo potencializar la vida para que por sí misma la naturaleza con este proceso nos genere abundancia por su propia naturaleza abundante. Entonces, para explicar un poquito las bases del modelo, es importante entender qué son los servicios ecosistémicos. Hay cuatro principales tipos de servicios ecosistémicos que son de abastecimiento, que aquí es donde entran, por ejemplo, los productos agrícolas, entran todo lo que tiene que ver con el agua para consumo y productos forestales. Culturales, en donde una manera de verlo muy sencillamente es la recreación, ¿no? Un ecosistema saludable atrae personas y pues genera ingresos por turismo. Pero también se tiene como reconocido como servicio ecosistémico cultural la generación de información y el aprendizaje y aplicarlo a la ciencia y la educación. Por otro lado, tenemos de regulación y de apoyo, que aquí son dos en uno, pero bueno, básicamente es la capacidad del ecosistema de capturar carbono, es la salud del suelo, la biodiversidad y el agua en el suelo, subterránea o atmosférica. A diferencia de abastecimiento o provisión, acá el agua es para consumo y usos, y acá es el agua que está ahí disponible para al final mantener los ecosistemas en su estado de salud. Entonces, cuando hablamos de manejo regenerativo, pues estamos hablando de buscar la optimización de servicios ecosistémicos. Aquí es donde entra mucho los créditos de carbono o escuchar sobre la captura de carbono, porque como lo mencioné anteriormente, bueno, el carbono o la captura de carbono es uno de los servicios ecosistémicos que se pueden optimizar con un manejo óptimo. Entonces, haz de cuenta que la forma en cómo funciona es que la naturaleza, si se le entregan o se le dan condiciones ideales para que pueda generar un proceso evolutivo, digamos que ese proceso va a tener un tiempo natural que se ve en la línea azul para llegar a un punto que se le llama equilibrio ecológico. Entonces, lo que se hace con el manejo regenerativo es acelerar ese proceso para que en vez de tener que esperar cientos o en casos miles de años, se pueda llegar a este equilibrio ecológico en lapsos de inclusive menos de 10 años, como se han probado en algunas regiones como Brasil. Entonces aquí el equilibrio ecológico se traduce directamente en optimización de servicios ecosistémicos, entre ellos la capacidad del sistema de capturar carbono. Pero también vienen, y ahorita se está manejando mucho el concepto de cobeneficios en los proyectos de carbono, porque al final no solamente se trata de capturar carbono, se trata también de incrementar la biodiversidad y se trata también de incrementar la capacidad del suelo de retener agua, entre otras facultades. Entonces, cuando hablamos de manejo regenerativo, pues es importante entender que hay diferentes niveles de manejo regenerativo y esto es muy importante entenderlo, sobre todo porque inclusive en la industria del agave, pues hay diferentes especies de agave que tienen diferentes situaciones y por ende se tienen que abordar de forma distinta. Entonces, el primer paso es la optimización de prácticas convencionales. Esto a lo que se refiere es que muchas veces se están utilizando agroquímicos sin siquiera medir cuánto es la cantidad necesaria para que las plantas puedan realmente proliferar o cuánto es la cantidad necesaria que la planta en realidad necesita. Lo que se hace ahorita es como una especie de tanteo o es muy común ver el tanteo o simplemente son prácticas tradicionales en donde pues se le reconoce como preventivo, pero se le ponen demasiado agroquímico a los suelos
y muchas veces no se necesita, no se necesitan ciertos insumos. Entonces lo que se requiere es monitorear, se necesita medir y en base a los requerimientos reales que se tienen, se disponen los insumos necesarios. Eso es el paso número uno, que es la optimización. Después pasamos a la sustitución, que en la sustitución ya se encuentran la forma de sustituir agroquímicos por bioinsumos, pero muchas veces, o más bien necesariamente, acompañados de otras prácticas como la cobertura de suelos, o también utilizando cultivos que fijan nitrógeno, entre otras prácticas. Después ya nos vamos a un nivel más robusto, que tiene que ver con rediseñar completamente el agroecosistema, que aquí es donde entra, por ejemplo, el poder implementar sistemas agroforestales o ganadería regenerativa o silvicultura, silvopastoril, perdón. Y bueno, por último, el cuarto punto sería el que este tipo de prácticas puedan ser adoptadas a un nivel de cambio sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que en una misma bioregión, en donde, por ejemplo, se pueden ver prácticas como la ganadería tradicional, o se pueden ver prácticas como la producción de especies como el nopal, el agave, el aguacate, cada uno divididos en sus parcelas de monocultivos. Ya se empieza a incorporar como estas necesidades de producción dentro de sistemas que se integran entre sí como policultivos. Entonces, cuando una bioregión, por así decirlo, ya adopta este tipo de modelos regenerativos, se podría decir que se llegó al cuarto nivel, que es el cambio sistémico. Entonces, aquí la principal razón por la que quería mencionar la importancia de esto es que, por ejemplo, con el agave tequilana, debido a la cantidad de años por las que ha sido una planta que se ha estado clonando y que se ha estado adaptando al uso de agroquímicos, es muy difícil poderla adoptar dentro de sistemas agroforestales. Pero no es el caso de otras especies como por ejemplo el Maximiliana u otras que se encuentran en las regiones de Oaxaca, o el salmiana, entre otras especies, que sí se han probado como que se benefician y al mismo tiempo benefician al sistema al formar parte de un sistema agroforestal, por ejemplo. Entonces, es muy importante entender cuál es la especie que estamos buscando transicionar. Lo que sí pudiera funcionar con el tequilana es si se hiciera si se plantara desde la semilla, pero bueno, lo que hemos encontrado es que cuando se planta desde la semilla muchas veces bueno, se ve muy diferente a las plantas clonadas. Entonces eso puede tener afectaciones a la hora del etiquetado del cultivo como tequilana para poder decir que es tequila. Entonces es una cuestión más de legislación, y son cuestiones que pues creo que hay mucha oportunidad de cambio, pero sí es importante considerar que para poder llevar el tequilana a un nivel como sistemas agroforestales, pues sí se tendría que replantear la forma en como actualmente la industria etiqueta, por ejemplo, los productos. Entonces aquí uno de los puntos principales o de los ejemplos de manejo agroforestal es el sistema agroforestal sucesional, es en el que nosotros nos hemos centrado, que aquí los principios son dos. Uno es la sucesión, que aquí en la sucesión lo que se busca es que dependiendo del estado del suelo, se van poniendo especies que van a ir sobreviviendo de manera natural. Esas especies les llaman pioneras, que después, conforme pasan los años, el sistema va a ir avanzando y se va a ir haciendo más complejo para poder meter especies intermedias, y después vamos a ver la proliferación de especies pioneras. Pero a la hora de diseñar el sistema también se debe de considerar la capacidad del sistema de aprovechar la irradiancia solar, que se traduce en la fotosíntesis. Esos son los 5 elementos. De hecho aquí me adelanté un poquito. Los 5 elementos que son necesarios para que los ecosistemas logren la evolución natural son la irradiancia solar, que se traduce en fotosíntesis, agua, minerales, microorganismos y materia orgánica, que aquí es donde se torna relevante el agave, en la materia orgánica. Bueno, aquí lo interesante de los sistemas agroforestales sucesionales es que después del octavo año se extraen lo que son las especies de servicio para dar espacio a los árboles, y entonces se logra lo que son los paisajes productivos regenerativos.
muchas veces se dice, bueno, es que y si yo quiero seguir cultivando agave y el tema de la irradiancia que necesita el agave, entre otros, hay muchos estudios que ahorita están demostrando, por ejemplo, del CICI, dentro de nuestra red de Billion Agave Project, que se mencionó anteriormente, por Víctor Hugo, pues se tiene una red de alianzas también con centros de investigación y pues se han encontrado, por ejemplo, aplicado a agaves de la región del sureste, se ha encontrado que hay un punto de saturación de la capacidad de la planta para producir fotosíntesis, que no necesariamente necesitas tener tanto sol como se está normalmente o tradicionalmente entendiendo. Y por otro lado, también se han encontrado estudios de que se puede lograr el incremento de porcentaje de azúcares que tiene la piña con prácticas como prácticas que incrementen o potencialicen la proliferación de microrrizas u otro tipo de hongos en los suelos. Entonces, es la manera en cómo se aborda el proceso que puede hacer la diferencia. Y el agave, ¿por qué se ve dentro de un sistema agroforestal como una especie regenerativa? Porque tiene un tipo de metabolismo que es el ácido de crasuláceas y esto les permite producir 7 veces más biomasa con una sexta parte del agua que otras especies como que tienen metabolismo que les llaman C3 y C4, que el C3 es como el arroz, el trigo, la papa, o el C4 que es como el maíz, la caña o el sorgo, que incluso se utiliza para producción de biomasa. Entonces, el agave, por su tipo de metabolismo, es muy eficiente en el uso de agua, pero al mismo tiempo produce bastante biomasa. La biomasa se necesita como parte de los elementos para, a la hora del manejo, generar este proceso de incremento de carbono orgánico del suelo. Entonces, algunos datos interesantes son que por cada 1% de aumento de carbono orgánico del suelo, se capturan cerca de 72 toneladas de dióxido de carbono equivalente y hasta 187.000 litros de agua por hectárea. Entonces, si nosotros nos vamos por ejemplo, 1 millón de litros, digo, perdón, si nosotros nos vamos al contexto del modelo agroforestal para el agave, que estamos hablando de que puede capturar en sistemas agroforestales bien manejados cerca de 6% en 10 años, estamos hablando de que en esos 10 años por hectárea se estarían reteniendo cerca de 1 millón de litros de agua. Y estos datos son de la USDA en Estados Unidos. Entonces, un punto interesante es cómo se puede financiar la transición agrícola utilizando algunos mecanismos como los créditos de carbono. Y esto, bueno, ahí lo que se hace es que los agricultores cuando hacen el proceso de cambiar sus prácticas, hacen el cambio de prácticas hacia prácticas regenerativas, se miden, o sea, cuenta, se hace una línea base y luego se miden los beneficios ambientales estos a través de metodologías que tienen que ver con un sistema, todo un ecosistema de mercados para poder vender estos beneficios ambientales, como los créditos de carbono, se certifican que se dio efectivamente ese beneficio ambiental y entonces se colocan en el mercado. Aquí es donde nosotros con Zarape Circulab decimos que estamos en el centro entre esta visión de las organizaciones y los territorios, porque los territorios pueden generar estos commodities que las organizaciones o las empresas o incluso países necesitan para reducir sus propias huellas de carbono, por ejemplo. Entonces, ellos mismos se vuelven compradores de estos commodities también que producen los agricultores. Entonces, los agricultores ya no solo tienen ingresos por producir alimentos, sino también por los servicios ecosistémicos. Y bueno, aquí es un poquito lo que expliqué cómo funciona esta ruta de generación de lo que se llaman créditos basados en la naturaleza, que también no voy a incursionar demasiado en este momento, pero hay diferentes tipos de créditos de carbono. Hay forestales y de avoidance o que evitan la deforestación, por ejemplo. Y hay otros que son el caso de las prácticas regenerativas que se les llaman de removal. Entonces, en este caso, cuando son de removal, digamos, tienen un valor en el mercado más alto que cuando son de evitar la deforestación, lo cual los hace mucho más viables financieramente. También, por otro lado, se tiene la posibilidad de generar programas de agregados. Esto lo que quiere decir es que
se puede empezar con pilotos o parcelas demostrativas o incluso territorios digamos líderes de la industria que ponen sus territorios a disposición y entonces empiezan a medir y a cuantificar el incremento de carbono orgánico del suelo que se puede tener por ciertas prácticas aplicadas específicamente a estas especies. Y entonces con esto se generan criterios para poder, digamos, sumar territorios que están dentro de la misma biorregión y que están haciendo la misma transición agrícola. Entonces esto se le llama programa de agregados y esto permite reducir los costos de verificación que tienen los proyectos de créditos de carbono, por ejemplo, entre otros costos que que se van a ir generando cuando tú logras, digamos, amasar en diversos territorios en un mismo proyecto, se generan múltiples beneficios. Y por último, hay diferentes maneras de conectar, por ejemplo, ya que se están midiendo los beneficios ambientales como el incremento de carbono orgánico del suelo o co-beneficios como el incremento de biodiversidad o la capacidad de retener agua del suelo, pues hay ciertas certificaciones que con estos mismos datos pueden empezar a generar estos certificados, por ejemplo, ETOS, aquí estoy dando un ejemplo, lo cual permite incrementar el precio de los productos en el mercado. Entonces, por ejemplo, Ethos ha participado en el desarrollo de proyectos en Tailandia para empresas como, es un corporativo que se llama BF, que es propietaria de marcas como North Face y Vans, entre otras. Entonces, y se ha aplicado mucho, no para el agave en este caso, pero sí para el caucho, para el café y otras especies. Y también cabe mencionar que los sistemas agroforestales sucesionales llevan bastante tiempo siendo aplicados para otras especies. En Brasil, por ejemplo, es donde inició este sistema. Y bueno, ya se tienen más de 40 años de que empezaron con este tipo de sistemas en Brasil y hay bastantes casos de éxito. Aquí la innovación es que estamos aplicándolo para poderlo, digamos, aplicar a la industria del agave en la medida de lo posible, dependiendo de las especies de las que estemos hablando. Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Em, Ay, no sé por qué me Claro que sale. hay dudas y hay bastantes, amigo. Sí, igual digo, nada más antes de pasar, perdón, les voy a enseñar rápidamente este videito, de un render. Este no es o sea, es un render, nada más quiero aclarar eso, se ve bastante realista, pero este es un diseño que se está, digamos, implementando para agave maximiliana con aguacate y nogal, entre otras especies que van en el intermedio, ¿no? Pero aquí este render está diseñado para podernos adelantar en el tiempo, para ver cómo se va a ir viendo, hasta que finalmente vamos a llegar al punto en el que vamos a cosechar el agave y vamos a tener este espacio para que los árboles crezcan. Hay Y bueno, con eso termino mi presentación. una pregunta, ¿por qué agave Maximiliana? Bueno, el agave maximiliana es es uno de los ejemplos con los que nosotros hemos estado trabajando a la hora de diseñar el sistema por la región en donde estamos, que estamos en Jalisco. Tuvimos acceso a poder pilotear esta especie de acuerdo a las condiciones climáticas en las que se da. Pero no nada más es agave maximiliana, o sea, inclusive puede aplicar a otras especies dependiendo, o sea, es que depende de la bioregión, depende de las especies que tienes, el tipo de agave del que estamos platicando. También lo hemos visto con el salmiana y en zonas más áridas y el intercalado con especies como el mezquite, por ejemplo. Dentro por ejemplo, pues tú conoces, ¿no? En vía orgánica hay un modelo que no es agroforestal sucesional, pero que sí al final sí es agroforestal. No es sucesional, pero sí es agroforestal. Y ahí el salmiana pues ha demostrado ser un agave bastante eficiente en la producción de biomasa para alimentar ganado. Ok, para los que nos siguen desde el principio de la transmisión, fue el primer video de la primera plantación de agave donde dije, ahora le hay agaves del tamaño de los coches. Muchas gracias, Efraín. A ver, tenemos un par de comentarios.
Gracias Florencio, le damos más para abajo, gracias Juan, ¿cómo podemos contactarte? Ya este sí es del reciente. ¿Hay asesorías paso a paso para cómo hacer la conversión en un rancho en el que sembramos agave maximiliana en mascota? Pregunta Isabel Cristina Fragoso. Sí, sí, o sea, nosotros a través de este programa que estamos desarrollando con entre Zarape, Circulab y Regeneración Internacional, justamente estamos buscando territorios para implementar ese tipo de prácticas de transición. Entonces, pues nada más es contactarnos y vamos viendo posibilidades. Justamente ahí el Maximiliana es una de las especies que hemos estado, es en donde más hemos estado aprendiendo por la región en la que estamos. Precisamente porque con el tequilana está la complejidad o por no decir obstáculo, de que sí el tequilana es un poco más dependiente o mucho más dependiente del uso de agroquímicos, aunque hemos visto, por lo menos estamos en ese proceso de pilotaje, que sí existe la posibilidad de proponer transición hacia la sustitución de agroquímicos por bioinsumos. Entonces, parece poco, digo, es menos el carbono orgánico del suelo que se incrementaría por simplemente sustituir, pero al final por la cantidad de hectáreas que representa la industria del tequila es muy representativo, o sea, de todas maneras es bastante positivo. Ok, perfecto. Pues buenas noticias, Isabel pone su rancho, que ella está para jalar. Me gustaría que mi rancho fuera demostrativo, que cómo la hacen, o qué. Sí, pues vamos, yo ahorita les paso mi contacto, mi correo, ahorita les pongo aquí en el chat. Ahí en el grupo de WhatsApp, de todas maneras, acabo de etiquetar a @Efraín Orozco, que estaba hablando justamente sobre esto. Y ahorita se los comparto también aquí por el chat del Zoom, porque estaba viendo que también hacían preguntas en el Facebook. Y disculpen, amigos de la transmisión de Facebook, que no haya respondido los comentarios, pero ya ahorita me senté ahí a responder. A ver, ¿habrá posibilidad de que compartan las presentaciones? Sí, sí hay posibilidad. Como les comenté, vamos a compartir las presentaciones. O bueno, o te resistes, mi estimado. A ver, perdón, es que yo estaba leyendo la última pregunta ahorita que me distraje, pero ¿cuál es no sé si quieran que conteste esta última pregunta que se me hace relevante o me puedes Ah, repetir la pregunta que me hiciste. no, preguntaba por tu presentación, que se las puedes compartir. Ah, sí, claro. Ok. Vamos en orden. ¿Podrías compartir el render? Órale. Ya he metido caballos, pero pisan los agaves pequeños. Que Efraín nos proporcione sus datos de contacto. Que Efraín baile en la pelusa. Espero facilitar tu correo, por favor, Efraín. Yo Oye, lo lo, que... lo que sí, Víctor Hugo, vi aquí una pregunta que se me hace interesante, que Sí. dice, yo lo que sabía de los créditos de bonos de carbono es que deben ser reales, adicionales, permanentes, cuantificables y con validez legal. Que solo en los sistemas agroforestales se mide la captura de carbono de los árboles, no de los agaves. ¿Ya tienen metodología para solo agave? Bueno, contestando esta pregunta, la metodología que utilizamos es es un registry que se llama Region Network y se llama Ecometric, la empresa con la que se hacen los procesos de monitoreo, y se enfoca en medir el incremento de carbono orgánico del suelo. Entonces, sí hay forma de también medir biomasa de los árboles, pero solamente de los árboles que se quedan en el sistema con una permanencia mayor a 20 años, lo cual no aplica para el agave. Pero el agave cuantifica el incremento de carbono orgánico del suelo porque en su manejo se va a aprovechar la biomasa para alimentar los microorganismos y junto con los minerales y junto con el agua y la fotosíntesis, que va a hacer que todo el sistema vaya generando o incrementando este carbono orgánico del suelo. Y esta metodología va midiendo la materia, cómo el carbono orgánico, bueno, a través de la materia orgánica del suelo, va midiendo la cantidad de toneladas de carbono orgánico del suelo que se van a ir removiendo con el proceso. Ok, perfecto. Muchas gracias, Efraín. Pues estaría bueno que ahí después con el Tonatiuh hiciéramos parte de esto del podcast, ¿no? Ya para extendernos así, porque ya vimos que sí hay bastante interés sobre este modelo y ahora sí que yo hasta que hablé contigo
creían que se pueden hacer bonos de carbono en las plantaciones de agave tequilana. Entonces, eres uno de esos héroes que van guiando este camino tan oscuro llamado capitalismo brutal y lo está convirtiendo en un capitalismo consciente. En mi palenque experimentamos con agave y leguminosas guaje. ¿Cómo nos integramos regenerativos o en qué instituciones? Elisandro, ¿dónde estás? Ahí hay que escribir en el grupo de dónde nos acompañas. Jay Ibarra, ok, gracias, te contacto más adelante. Viviana Ortiz, ¿en qué tiempo puede regenerarse un cultivo de agave? Y bueno, si quieres contestar esa última y ya concluimos las preguntas y respuestas. ¿En qué tiempo puede regenerarse un cultivo de agave? O sea, más que el cultivo de agave, me gustaría decir que es los sistemas agroforestales sucesionales han demostrado que pueden regenerar los ecosistemas, dependiendo del estado de degradación, en un lapso de entre 6 y 15 años. Ok, O sea, en perfecto. 6 y 15 años ya tienes un sistema que obviamente o sea, va a seguir avanzando. O sea, a partir de los 6 años, digamos, ya se tiene un equilibrio ecológico, pero tiene que ser un manejo agroforestal sucesional, lo cual tiene sus implicaciones. Digamos, menos que eso, va a ir incorporando carbono orgánico del suelo, o sea, cualquier acción va a mejorar las condiciones del ecosistema, pero el agroforestal sucesional es el nivel máximo, por así decirlo. Ah, bueno, por lo menos que yo he encontrado hasta ahorita. Ok, perfecto. Entonces, nuestros amigos también nos están invitando allá a Oaxaca y con esto concluimos nuestra ronda de... ¿A una pregunta? Adelante. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, ingeniero Efraín? Soy Alberto de aquí del equipo de Academich. Ahorita que revisaba el render, estaba viendo pues lo que pareciera una armonía de uso de suelo entre aguacate y agave, ¿no? Eh, en torno a lo que es el aguacate y en un estado como el nuestro, que es Michoacán y que prácticamente es conocido como la capital mundial del aguacate. Hay demasiada, pues, información y desinformación, no sé. Se habla de que el aguacate, pues, absorbe mucho de los nutrientes o de las propiedades indispensables de la tierra. Eh, en relación a eso, ¿cómo funcionaría ese trabajo o esa simbiosis, bueno, esa armonía entre agave y aguacate? Se tiene que hacer un piloto en donde se vaya monitoreando y probablemente en un principio se tenga que estar proponiendo el uso de bioinsumos. Em, y con eso se define la densidad de árboles de aguacate que pudiera haber en el sistema para poderlo tener con una especie, no sé si maximiliana o cupriata en la zona de Michoacán, o sería cuestión de verlo ya en específico, pero digamos, aquí en principio es que los procesos de sistemas agroforestales lo que van a buscar es el equilibrio de las especies para que puedan interactuar entre sí. Y si se va a tener, o sea, digamos que se tiene que tener algún pionero a disposición de hacer experimentos para que el modelo territorial demuestre su funcionalidad. Entonces es cuestión de iniciar el proceso. Y Y este proceso, perdón. ¿Perdón? Perdón, ¿y este proceso puede iniciar, por ejemplo, en zonas de cultivos con ya aguacate habido o tendría que ser al revés o no importa? Sí conozco, de hecho, en Mascota, se está haciendo un proceso de transición de aguacate, justamente. Y de hecho ahí es de los lugares donde había esta posibilidad. Esto lo hizo una persona que se llama Ernest Gotch, que es una persona de Brasil, que es el que generó o el que creó los sistemas agroforestales sintrópicos, se les llama. Entonces yo utilizo la palabra sucesional porque es más correcto aplicado a modelos comerciales. El sintrópico está pensado en autosuficiencia comunitaria y está más diseñado para territorios con menor extensión. Pero digamos, el fundador de este movimiento es Ernest Gotch y pues tal cual lo contrataron en Jalisco, en Mascota, en una finca de aguacates para hacer un proceso de transición. Y sí tenían ahí pues sí se aplicó un modelo que involucraba no solo agave, sino inclusive también nopal, entre otras especies que estaban por ahí.
Entonces, sí hay manera de buscar, o sea, de replicar ese modelo. De hecho, yo conozco quienes lo están llevando digamos, directamente ese modelo en la zona de Mascota y de Atenguillo. Y pues sería cuestión de ver cómo replicarlo de acuerdo a las condiciones específicas de ahí de Michoacán. ¿Y este proceso es exclusivo de sucesión? O sea, ¿se busca que haya como tipo eh, una transición para que solo uno opere o la idea es que pueda estar operando en ambos sentidos? O sea, que si ya tengo aguacate y quiera poner también agave y que esté de la mano, o exclusivamente tiene que llegar a un punto en el que pues uno sucede al otro. Eh, no, o sea, es que la sucesión va a depender de las condiciones del territorio, porque digo, no sé cuál sea la situación de la finca, pero imagínate que seguramente se están utilizando insumos para mantener a las plantas saludables. Entonces, cuando se va a entrar en un proceso de cambio de manejo de todo el proceso agrícola que estás teniendo con el aguacate, pues digo, será cuestión de ver cada caso en específico, pero probablemente se tenga que hacer una poda considerable y probablemente se tenga que hacer depende también de la capacidad del productor de hacer esa transición, porque probablemente va a implicar la pérdida de árboles, digamos, en el corto plazo, pero que al mediano plazo, en un lapso del 3 4 5 años, va a volver a tener un movimiento, una capacidad de producir, en este caso, aguacates. Ahora, también los sistemas agroforestales van a incorporar otras especies productivas, que es parte de lo que a la hora de diseñar el sistema, no solamente es pensado en que las especies sean, digamos, vayan a crecer con la menor cantidad de insumos de acuerdo a las condiciones del sitio, más que aparte estén diseñadas para que puedan capturar la mayor cantidad de irradiancia solar junto con otras especies, sino que además las especies sean productivas o tengan un mercado donde se van a vender. Entonces hay especies que fijan nitrógeno que pueden ser una u otra, entonces se elige la que va a tener un posicionamiento en el mercado. Donde se vuelve un poco más complejo es que ahora el productor de aguacate, que antes solo tenía que pensar en vender aguacates, va a tener que pensar en vender aguacates y otras especies. Ese es exactamente uno de los principales em, puntos que obstaculizan el proceso de transición, pero que también se puede ver como una oportunidad. Pero muchas gracias. Le Ah, podemos mostrar sí. su reconocimiento al buen Efraín, Ah, que sin reconocimiento no hay conferencia, pues. Y No, pues muchas también gracias por la que invitación. hacer una invitación ahí a Alejandro Méndez, a Cuauhtémoc, a Claudio, de que pues aquí hay gente buena que puede ayudar a estas transiciones. Tráiganlo, pero pues hay que pagar, ¿verdad? y pues bueno, mira, ahí está tu reconocimiento, estimado. Muchísimas gracias. Efraín, no omitas dar captura de pantalla y quererte agradecer a nombre del gobierno del estado y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y que te otorga este reconocimiento, perdón, a Efraín Orozco González por su valiosa intervención en Academia de Michoacán, Academich, por la capacitación titulada El agave como especie regenerativa del día de hoy, 21 de octubre. Y pues hasta Austria llega este reconocimiento. Muchas gracias a nombre también del secretario, de nuestra directora y de nuestra jefa del departamento. Muchísimas gracias por la invitación. Hay un participante con la mano levantada, de Siren. No sé si haya No, tiempo para contestar su pregunta. no De lo podemos contrario, habilitar el audio a los participantes. bueno, entonces de lo contrario, pues ahí está mi correo. No dudes en escribirme y ahí te contesto con mucho gusto. De todas maneras, ahí está en el grupo, deciré, lo acabo de etiquetar en el de ASA 24. Ahí pueden contactarlo directamente. Muchas gracias, mi estimado. No, Saludos muchas gracias a ustedes. hasta allá y hora de dormir, yo creo. Ya es tarde para ti, ¿no? Pues son las 9:50 de la noche. No, todavía otro ratito de chamba.